los derechos humanos? Son las leyes que protegen a los seres humanos. Es el conjunto de leyes por medio de artículos que definen a las personas, a los seres humanos. Sí, los derechos humanos son los derechos inherentes a todas las personas, tales como la vida, la educación, la salud, y estos derechos son inalienables, es decir, que nadie te los puede quitar. Son normas que tenemos como seres humanos dentro de una sociedad o que se desarrollan dentro de una sociedad para tener libertades e igualdades. ¿Qué son los derechos humanos para ti? Ok, para mí los derechos humanos son este tipo de normas o leyes que están en la Constitución que dice que qué persona pues tiene acceso a tales cosas y cuáles no. ¿Quiénes los protegen? La Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es quien tiene a su cargo vigilar que las personas estén protegidas sobre otras personas que violen sus derechos, o personas o autoridades que violen sus derechos. Básicamente los protege el Estado a través de sus instituciones que están diseñadas precisamente para proteger esos derechos. Los protegen, hay una comisión que es conocida como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es la que la ejerce o los ejecuta, ¿no? Pues estos responsables serían mayormente más la CNDH o la ONU. ¿Sabes cuál es el origen de los derechos humanos? No sé cómo inició. Bueno, su origen es un poquito complejo, ya que data de muchísimas culturas atrás y básicamente se empieza a hablar de ellos en una forma un poco más solemne, si quieres llamarle de esa manera, cuando se funda la Comisión de Derechos Humanos en 1948. Pues yo creo que se remonta hace muchos años, ¿no? Por el hecho de a lo mejor la esclavitud y por el hecho de que como seres humanos tenemos derechos pero también obligaciones y que no se violenten tampoco que no se violenten a los seres humanos o a nosotros mismos como tal. Y los derechos humanos nos respaldan para que no se nos violenten muchas normas que tenemos como humanos. Yo creo que el origen de los derechos humanos viene remontado más como por ahí pues en los 1900, tras las guerras mundiales y eso, que fue donde ya empezaron a tomarle más importancia pues a los derechos de la gente. ¿Sabes de alguna institución o autoridad que puede intervenir en caso de necesitarnos? La ¿cómo era? CNDH. CNDH. Aparte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues está la policía, a través del Ministerio Público, mediante denuncias que hagan algunas personas sobre derechos que se les hayan presentado. Sí, aparte de que, como ya te dije, el propio Estado, a través de sus instituciones, básicamente existe una comisión de derechos humanos, tanto a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel mundial, porque estos derechos, como te había yo comentado, pues son parte de todas las razas, sexos y sin distinción de ningún tipo. Bueno, pues como ya dije anteriormente, está la CNDH. Pues como tal, si nos vamos más arriba, aparte de la Comisión Nacional, puede ser la ONU, que es el organismo que se dedica a velar por la paz mundial, ¿no? En este caso, y pues obviamente lleva consigo el derecho a los humanos a tener paz y armonía entre naciones. El artículo número 1 de la Constitución mexicana dice que todas las personas tienen derecho a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Esto quiere decir que los derechos que reconoce la ONU también están protegidos en México. Además, este artículo prohíbe la discriminación y obliga a todas las autoridades a respetar y garantizar los derechos. Ambos comparten el objetivo fundamental de defender la dignidad humana y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas.
En primer lugar, el artículo 1 constitucional reconoce que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos establecidos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto incluye, por supuesto, la Declaración de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales derivados de ella. En una tranquila comunidad indígena llamado Paso de la Reina, en la costa del estado de Oaxaca, las familias vivían desde hace generaciones a orillas del Río Verde. Este río no solo era fuente de agua y comida, sino que era un símbolo de vida, espiritualidad y cultura para el pueblo. Sin embargo, la tranquilidad comenzó a quebrarse cuando desde hace algunos años el gobierno junto a empresas privadas impulsaron proyectos hidroeléctricos que buscaban construir presas en esa región. La comunidad se hallaba temerosa de perder sus terrenos, así que se organizaron. Así nació una resistencia pacífica liderada por campesinos y autoridades locales, quienes conformaron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUDEVER. Uno de sus líderes más comprometidos fue Fidel Heraz Cruz, presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina. Durante años, él denunció públicamente los intentos de imponer proyectos sin consulta previa y la presión ejercida sobre la comunidad. El 23 de enero de 2021, el cuerpo de Fidel fue hallado dentro de su camioneta. Había sido asesinado a balazos. Su muerte sacudió al pueblo y encendió las alarmas entre los defensores del territorio, aunque él no sería el único. Semanas después, el 14 de febrero, Raimundo Robles Riaño y Noé Robles Cruz, también integrantes de la comunidad, fueron asesinados en un ataque armado. Un mes más tarde, el 15 de marzo, Gerardo Mendoza Reyes fue ejecutado. Y el 28 de marzo, Cleotilde Reyes Pérez, otra defensora, también perdió la vida en circunstancias violentas. En total, 5 personas fueron asesinadas en poco más de 2 meses. Todas tenían algo en común: defendían su territorio y se oponían a los proyectos que ponían en riesgo el Río Verde. La comunidad, además de sufrir el dolor de perder a sus líderes, vivió con miedo e impotencia mientras las autoridades federales y estatales no daban respuestas claras ni ofrecían protección. Estas muertes no solo presentaban una tragedia humana, sino también una profunda violación a los derechos humanos. Se atentó contra el derecho a la vida, contra la seguridad personal y, sobre todo, contra el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, a decidir libremente sobre su territorio, su cultura y sus recursos naturales. Se impuso el miedo, se intentó silenciar la voz de un pueblo que solo pedía respeto. La justicia para Paso de la Reina requiere acciones concretas. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General de la República deben investigar de manera seria e imparcial los asesinatos y castigar a los responsables. El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, coordinado por la Secretaría de Gobernación, debe garantizar la seguridad de quienes aún están en riesgo. La comunidad también necesita reparación integral. Además, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar el convenio 189 de la OIT, lo que implica suspender cualquier proyecto que no haya sido consultado y aprobado por la comunidad, de forma libre, previa e informada. Instituciones como la CNDH, el INPI y organismos internacionales deben acompañar así como vigilar este proceso. Hasta hoy, las familias de Paso de la Reina siguen esperando justicia, y mientras el Río Verde sigue corriendo, también fluye la dignidad de un pueblo que, a pesar del dolor, se niega a rendirse. En Yucatán, muchas personas no saben exactamente qué son los derechos humanos ni a dónde acudir cuando los suyos han sido vulnerados, a menos que tengan experiencia con los términos o ejerzan alguna profesión relacionada a estos. Por eso, proponemos una estrategia a la cual la llamamos Derechos Humanos cerca de ti, con el objetivo de informar de forma sencilla. La idea es hablar de los derechos no como algo lejano, sino como parte de la vida diaria. Por ejemplo, el derecho a decidir sobre tu propia identidad, a expresarte libremente, a participar en tu comunidad y a tener una vida digna, con salud, educación y trabajo. Para lograrlo se utilizarán medios locales, redes sociales y carteles con mensajes claros como: tus derechos viven contigo. Si alguien te discrimina, puedes pedir ayuda.
Queremos que la gente sepa que los derechos humanos no son un lujo ni una idea ajena. Son parte de su vida, aquí y ahora. Y si algo pasa, pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, CODEI, que está para protegerlos.